Bueno, bienvenidos a Podcastidad, donde ¿cómo es? Con nuestro lema, la doctrina de los hombres no se La mezcla. filosofía de los hombres. Sí, la filosofía de los hombres no se mezcla con las escrituras. Todos Nuevamente. hinchas del Newpi. Sí, Eso quiere decir, ya estamos rucos. Ya estamos. sí. Chavorrucos. Ya somos población de alto riesgo. Si usted sabe quién eran los del Newpi, se tuvo ya que inmunizado de primeras. Sí. Se sabe quién era el Newpi Y el y franco-canadiense. el franco-canadiense. Sí, si piensa que los hermanos Corioto son cantantes de reggaetón, No. siga Sí, siguiente, Next. por favor. No pertenece a este podcast, pero gracias por sintonizarlo Eh, de todas maneras. Acá estamos con un tema más, una semana más, un tema más, y nuevamente pues para los que nos ven por primera vez, presentémonos, empecemos primero, pues primero la juventud y después la belleza. Será, sí. Bueno, yo empiezo. Nuevamente, mi nombre es Iván Suberville. Soy mexicano y ya tengo aquí casi 18 años viviendo aquí en St. George, Utah. Y pues sí, aquí estamos compartiendo nuestras ideas y comentando nada más. Yo creo que es algo ameno, ¿ah? Como lo dijimos la otra vez. No tomen nada de lo que decimos como algo oficial o que lo vayan a encontrar en algún manual o con algún sello, alguna estampa ahí de la iglesia y nada, ¿no? Pero solamente tratar de compartir nuestros sentimientos, nuestros puntos de vista para ojalá ayudar a alguien que pueda tomar algo bueno de esto que estamos compartiendo. Bueno, ahora yo también me presento. Yo soy Cristian, yo vengo de Colombia. Nací en una ciudad mediana, casi al norte, llamada Bucaramanga. Y después me llamaron a la capital, a Bogotá. Y ya llevo aquí como aproximadamente 10 años ¿qué? En Utah, exactamente el sur de Utah. Y como dijo Iván, está compartiendo algunos sentimientos y pensamientos personales que son de nosotros y que no tienen nada que ver con la doctrina de la iglesia o con la filosofía, la mentalidad de los líderes de la iglesia. Solo somos humildes perdedores de tiempo. Y bueno, mi nombre, Carlos Guzmán, también vi la luz del sol por primera vez en un barrio que se llama Chapinero en todo el centro de Bogotá. Y ahí nací y llevo viviendo acá en Utah, ¿qué hará? ¿8 años? Sí, 8 años. Aquí los dos nos recibieron. También en St. George, es una ciudad al sur de Utah. Si se ubican en un mapa, estamos lejos de Salt Lake, más o menos como unas 6 horas manejando. Estamos más cerquita de Las Vegas, estamos en la frontera del estado del sur de Utah. Y hoy queremos compartir con ustedes cómo es estar aquí. Y esta semana estuve mirando muchos videos de muchas personas que han venido a vivir a Utah relativamente hace poco, no son tan vieja guardia como nosotros, o como Iván, que pues llegó antes y llegó despuesitos de Brigham Young. Pero hay muchas expectativas y hoy lo que queremos hablar es de lo que nosotros como miembros de la iglesia estábamos esperando ver en Utah cuando estábamos en nuestros países y todos los misioneros decían que eran de Salt Lake, de Sandy, de Provo, de esto, versus lo que nos encontramos cuando ya llegamos acá, ¿no? Y no sé, yo quiero como ahondar un poquito en esas primeras experiencias que tuvieron al llegar a Utah, que fue lo primero que, que vieron, que se les ocurrió. Yo diría que empiece Ivancito, que es el que más tiempo lleva acá. Sí, llegué al Utah cuando estaba desolado todavía. No, pues 3 amigos era solo un sí, amigo. todavía no se conocían los tres amigos aquí.
recuerdo cuando estaba en la misión, regreso siempre a la, bueno, quizá antes de ir a la misión también. Cuando estaba en México creciendo, yo no crecí en la iglesia, o más bien no me bauticé en la iglesia hasta los 14 años, pero siempre tuve la experiencia de conocer misioneros americanos, ¿no? O anglos, güeritos, como les quieran llamar, que llegaban a servir allá a mi ciudad en México. Y pues siempre era el preguntarles, ¿y usted dónde es, Elder? No, yo soy de Utah. Y pues diferentes ciudades, ¿no? Como lo acabas de mencionar ahorita, Carlos, no, que yo soy de Provo, que soy de Sandy, y uno como que se crea en su mente alguna idea, ¿no? De lo que es el estado de Utah. ¿Por qué? Porque digamos que es la matriz de donde salen todos los miembros de la iglesia, ¿verdad? O los mormones, como comúnmente se nos conoce. Y yo creo que a veces creciendo en la iglesia hay un cierto tipo de emoción cuando hablamos de Utah, porque pues la historia que ocurrió aquí, eh, figuras históricas, digamos, de la iglesia, profetas, cosas así. Entonces, yo creo que para mí siempre fue como un sueño. Creciendo en México, era un sueño inalcanzable, lo voy a decir así. Decir, si pudiera conocer Utah algún día, cuando ojalá y antes de morir pueda pisar ese suelo sagrado que es Utah, ¿no? La mezquita. Y sí, o sea, son las ideas que yo tenía en mi mente hasta que llegué aquí. Y bueno, podemos profundizar más, ¿no? Pero me di cuenta de que no todas las leyendas, como hablamos en el podcast pasado, no todas las leyendas urbanas, por decirlo así, son ciertas. Y hay de los dos lados. Creo que hay cosas positivas, pero hay que ser honestos, también hay cosas negativas que uno se encuentra cuando por fin llega aquí y pisa ese suelo sagrado y dice, no, Sí. como que, ay, creo que no todo es como me lo imaginé, ¿no? Bueno, ¿tú a qué ciudad llegaste directamente cuando llegaste a Utah? Cuando llegué a Utah por primera vez, fue de hecho como misionero. A mí me llamaron a servir acá a Estados Unidos desde México. Llegué al CCM de Provo. Recuerdo cuando abrí mi llamamiento misional allá en México. Para empezar, no me imaginaba que me iban a llamar a la misión acá a Estados Unidos. Y cuando leí el lugar donde iba a servir, decía Washington, D.C. No sabía dónde estaba Washington, D.C. realmente. O sea, por las películas que uno veía, ¿no? Mm. Me acuerdo una película de Will Smith que se llama Public Enemy o Sí, Enemigo Público. enemigo público. Y eso ocurrió en Washington, D.C. Entonces yo decía Sí. como que, sí, ya sé dónde está. Pero ubicarlo en el mapa, pues no. Entonces, bueno, los que saben sobre servir una misión, miembros de la iglesia, saben que uno como misionero va y se prepara por cierto tiempo primero, antes de salir al lugar donde fue llamado. Y hay un centro de capacitación misional en diferentes partes del mundo. Y el más grande está aquí en Utah, en Provo. Entonces ahí fue donde me tocó conocer Utah por primera vez. Y pues fue una experiencia muy diferente porque estaba uno ahí segregado, por decirlo así, en un complejo, una manzana, ¿no? De edificios y donde uno toma clases y eso. Pero no fue realmente una experiencia ya en el mundo, por decirlo así, estar ahí en el centro de capacitación misional hasta que ya me casé y me vine a vivir acá y llegamos nos casamos en Bountiful, que está un poquito más al norte del Lago Salado de Salt Lake City. Y después manejamos acá al sur, a St. George. Y yo cuando escuchaba St. George, yo pensaba realmente que St. George estaba a minutos del Lago Salado. Sí. Y me acuerdo cuando subimos al carro y decía, no, sí son como 4 horas y media al sur. Y dije, pues ¿a dónde vamos? O sea, ¿dónde está St. George? Ya no es Utah o es Utah, o ya no sé, la verdad no sabía Es que dónde estaba. el estado está distribuido muy chistoso porque al norte, en el valle del lago Salado, están como todas las ciudades importantes. Y entonces creo que sale uno como de Scipio, es la última ciudad hacia el sur.
ella maneja y maneja y es solamente llano y llano y llano y llano y llano y llano y llano hasta que medio empieza a haber civilización. Son casi 3 horas y media más para Sí. abajo que es ya San George. Sí, y el color verde se va disminuyendo y el rojo va apareciendo. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue su llegada, joven? Yo sé cómo Uy, fue su llegada, pero sí, cuéntele a la teleaudiencia cómo fue su pues, llegada. pues mi llegada era interesante porque a mí toda la vida como, y es muy curioso, y lo que decía Ivancito, Provo, más que todo Salt Lake y Provo han sido ciudades insignias para los miembros alrededor del mundo. Salt Lake por la manzana del templo y por donde está y el templo del Lago Salado y centro de conferencias, siempre ha sido como nuestra alma mater, ¿cierto? Pero una de las cosas que realmente atrae más, bueno, no más, pero sí bastante, es la universidad. BYU o BYU, ¿sí? La Universidad de Brigham Young, que es propiedad de la iglesia, y pues uno va creciendo. Yo me bauticé, no, conocí la iglesia a los 11 y me bauticé a los 12 años, y uno crecía como con, ay, cuando yo sea grande quiero estudiar allá, ¿cierto? Porque y es más, yo recuerdo que, y aún así hay gente que cuando habla de la Universidad de Utah, se refiere, es refiriéndose a la Universidad de Brigham Young como si fuera la única universidad que existiese aquí. Y ese también, digamos que fue como, oh sorpresa, porque cuando yo tenía tres opciones porque yo quería era estudiar inglés, y una era Pero, recapitulemos para los que no lo conocen a su merced. Su merced vino aquí como estudiante. sí. Ok. Exacto. Entonces, yo tenía como dos, tres opciones para ir a estudiar inglés. Una era en el Community College de Atlanta, pero ni idea qué era, dónde quedaba Atlanta, ni conocía a nadie. Y el otro era BYU, pero ni idea qué tocaba hacer para venir a estudiar a la universidad. Y el tercero era en Canadá, ¿cierto? Y pues resulta, pasa, acontece que, pues entonces para mí lo único que existía era BYU o cuando decíamos la Universidad de Utah. Y oh sorpresa que yo, cuando descubro que la Universidad de Utah es otra universidad aquí en Utah, muchísimo más grande que la de BYU y eterna rival, ¿cierto? En todos los aspectos. Es interesante. Y un amigo en común aparece y dice, oye, ¿tú nunca has pensado ir a estudiar inglés? Y le dije, a mí me gustaría, pero es que no tengo ni idea cómo se empieza la cosa. Me dijo, no, venga, donde yo estudio, es lo más barato. Y efectivamente, y ahí uno iba, a medida que uno va conociendo, no estoy diciendo que era el lado malo, pero sí ya uno iba conociendo como ciertas cosas y descubre, porque por ejemplo él me decía, el curso en inglés en la universidad donde yo estudio es más barato que el de BYU. Y sí, sí lo es. Y al día de hoy, entonces yo apliqué en aquel entonces para Dixie State College. Y lo más chistoso es que cuando llegué acá, llegué y en ese mismo año era Dixie State University y me subieron el costo de la... Y lo subieron bastante porque yo recuerdo que el semestre iba como en 1.500 y tenga jopetacazo pasó como a 2.000, 2.200. Porque para darle a la audiencia una idea, el college es un nivel abajo del de universidad y eso también afecta el derecho de las universidades a cobrar un semestre. Y lo más chistoso del asunto es que las cosas se me dan, llego a San George, que la única referencia que yo tenía de San George era en el video de La ventana de los cielos. La Ventana de los Cielos. Entonces, Hermanos de San George. exacto, entonces yo estaba, pues para mí es una referencia es un peladero, pero hay universidades, pues vamos, ¿no? Y lo interesante, oiga, pero hay una universidad más, hay más universidades que las de BYU, yo pensaba, ¿no? Y entonces yo pensé que era BYU y Dixie, eran las únicas universidades. Y entonces, y no, y llegué acá y me di cuenta que Dixie era lo último de la cadena alimenticia. Y
llega a un aeropuerto supremamente chiquito que el avión parquea a mitad de la pista, todavía parquea a la mitad de la pista. Y uno se baja y yo recuerdo que la familia que me iba a recoger se le olvidó que yo llegaba ese día y afortunadamente ese día un chico un estudiante de China había pedido que lo recogieran y por eso se dieron cuenta. Que yo me acuerdo que se acercó Everton, tú lo debes recordar, me dice, usted es colombiano, usted va para estudiar para Dixie. Sí, ¿usted cómo sabe? Porque su foto está en nuestros archivos, su pasaporte está en nuestras oficinas. Y me dijo, no, usted va a estudiar. Y bueno, y él me llevó a la casa y es interesante que empezó, y esta ciudad era muy pequeña comparada con lo que hoy día. Por ejemplo, Washington Fields, si eran solo fields, eran campos abiertos. Solo. Hay algo muy interesante cuando uno llega y es que uno viene con unas expectativas puestas, unas expectativas un poquito de cómo va a ser el tema. Y sobre todo, uno piensa pues que el nivel espiritual de la ciudad va a ser enorme, o que Utah, mejor dicho, es la meca y todo el mundo es miembro de la iglesia. Y a mí, una de las cosas que más me chocó, bueno, no, me impactó cuando llegué, particularmente aquí en San George, es la cantidad de capillas que hay. Y, y ver que en varios, no es solamente uno, sino son varios los terrenos donde hay dos capillas juntas. Y no son capillas pequeñas. Para nosotros una capilla del tamaño de aquí de la de San George es una estaca en Bogotá, Sí. más o menos. Y me sorprendió ver que en cada capilla se reunían 3, 4 barrios y los barrios son enormes, son asistencias de 200 personas para arriba, me imagino yo. Yo creo que más, porque nosotros estamos en 200. Yo, Sí, más. yo creo Bueno, que como... para un barrio de habla inglesa, eh, hasta pueden haber 600 a 700 miembros, membresía Sí. en cada barrio. Más o menos. Pero contrastando eso, cuando ya como que empezamos a conocer a la gente y todo, darme cuenta que sí, hay muchas personas que son miembros de la iglesia aquí, muchísimas, pero es mayor la cantidad de personas que son menos activas o que no tienen una buena relación con la iglesia que las que son activas. Entonces, eso fue una de las cosas que Sí, me impactaron. para mí también fue sorpresa. Y en aquel entonces estaba esa ley de la cortina de Sion, creo que se llamaba, que era que no podían vender licor en establecimientos públicos. Ujú. Sí. Y eso fue una de las cosas que nos impactó también, porque no era fácil conseguir licor. Y así uno se iba dando cuenta de que sí hay mucha influencia de la iglesia en muchas cosas del estado y de la ciudad como tal, pero también hay una versión muy grande. O sea, hay mucha gente que considera que no hay como una separación de la iglesia con las cosas del Estado. De hecho, investigando para este podcast, hasta 1995 pasaron una ley, una legislación donde la iglesia no podía ingerir, no podía interferir en las leyes que el Estado promulgara. Antes de eso, Utah era de los únicos estados en la Unión Americana donde la iglesia podía, o sea, tenía voz y voto en la legislación de las leyes. Claro, técnicamente, y era que eh, cuando llegaron aquí a edificar, pues esta tierra no era de nadie. Es más, se cree que esta parte era el pedazo de México, que supuestamente los Estados Unidos le quitó a México, ¿no? Entonces, No supuestamente. Sí fue, sí era de México, Supuestamente. Era parte era de parte México. de no, México. yo me fui temprano ese día, entonces no sé cómo habrá quedado la pelea. Y habían asentamientos de mexicanos. Bueno, sí había asentamientos, digamos, porque California era el lugar a donde todos querían llegar. Sobre todo en esos años de
mediados de los 1800 era la famosa fiebre del oro. Sí. Y eso ya fue también después de que California era su propia república, ¿no? También no era parte de los Estados Unidos. De hecho, California se consideraba independiente de México también. Pero sí, toda esta área de Utah, Arizona, Nevada, Idaho, todos eran estados, bueno, era territorio, no estados, era territorio mexicano. Y algo interesante de eso es de que, y lo iba a decir ahorita, una de las razones por las que los mormones o los miembros de la iglesia vinieron hacia el oeste era escapando la persecución que estaban teniendo ellos en el este, sobre todo cuando estaban en Nabú todavía. Y una de las razones por la persecución era a causa de la poligamia. Y hablamos un poco de eso en el podcast pasado, ¿verdad? Sobre la poligamia. Si no lo han visto, está ahí en el canal. Se los recomiendo. Sí, los recomendamos. Y entonces, a causa de que todavía se practicaba la poligamia, había persecución y también persecución religiosa, ¿no? Por las creencias de los miembros de la iglesia y vinieron para acá, para el oeste, ¿no? Y se asentaron aquí en Utah. Y de hecho, algo interesante es de que al momento en que ya se están asentando aquí en el Valle del Lago Salado, comienza la guerra contra México, Sí. que es la guerra que, bueno, en inglés le llaman The Mexican-American War, ¿no? Y los miembros de la iglesia, el ejército de Estados Unidos contacta a los miembros, algunos asentamientos de mormones y les dicen, bueno, ¿quieren pelear de nuestro lado con Estados Unidos? Y digamos que les damos su libertad de asentarse y pueden estar aquí y no pasa nada, ¿no? Entonces los mormones forman un batallón, que es el famoso batallón mormón, y salen del Lago Salado y llegan hasta San Diego, California, y se asientan ahí. Supuestamente iban a pelear con México, nunca pelearon. El batallón mormón nunca no participó en la guerra, porque se acabó la guerra ya cuando ellos estaban llegando por allá, ¿no? Al sur. Pero yo creo que es parte importante de la historia mencionar eso, ¿no? El por qué llegaron los miembros de la iglesia hacia este lado, ¿no? Pero hay una parte de la historia de la iglesia que es que muchos de los miembros de la iglesia no querían que Utah, este territorio, fuera anexado a los Estados Unidos, porque a ellos los había perseguido y los había matado. Hubo matanzas de parte del gobierno federal hacia los miembros de la iglesia, en Naboo, en Kirkland y todo eso. Entonces ellos no querían tener nada que ver con el movimiento que quería fundar Utah. Utah era un territorio que era inmenso, o sea, tomaba Idaho y tomaba Nevada. Y los miembros de la iglesia no querían ser parte muchos miembros de la iglesia no querían que se adjuntara Utah como estado. De hecho, esto es parte de la historia. Hubo un atentado en contra de Brigham Young. Lo intentaron asesinar porque él sí quería que Utah fuera un estado y que se agregara a la Unión. Y había muchos miembros de la iglesia que consideraban que los Estados Unidos era el mundo y que Utah tenía que ser Sion y tenía que estar apartado de todo. Entonces, por eso es que el gobierno del estado siempre ha tenido o sea, la iglesia siempre tuvo como mucha injerencia con las leyes del estado. Y hay leyes chistosas que la iglesia pienso que tuvo o no algo de injerencia. Por ejemplo, hasta el 95, los obispos de la iglesia, los líderes de la iglesia, podían aprobar, o sea, podían dar la licencia de matrimonio. Todavía los obispos de la iglesia acá en Utah pueden casar, pero no pueden dar la licencia. No. Y hasta el 95 los obispos eran de los únicos, los obispos y los sheriffs podían dar la licencia. Y había una pregunta ahí que decía, cerciórese que la pareja no son hermanos de sangre. Y la ley decía, no puede casar hermanos de sangre, pero se pueden casar primos. Wow. Y era de los únicos estados que permitía que los primos se casaran.
Ah, Wow, entonces, interesante eso. sí. Sí. No, y es verdad que como decía, porque cuando llegan aquí los pioneros, huyendo de esa persecución, pues esta tierra no le pertenecía a nadie. Entonces ellos empezaron a ocuparla, ocuparla y ocuparla y ocuparla. Pues las leyes en qué se basaban, pues en la doctrina mormona, llamémoslo así. Entonces iba creciendo y creciendo, creciendo y se volvió, llegó el modernismo, ¿cierto? Se construyó el ferrocarril y ya había mucho acceso. Ujú. Cuenta la historia que muchos miembros no querían que el ferrocarril atravesara o llegara a Utah porque eh, no quería que nadie se vieran atraídos a este estado por la ley de la poligamia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A medida se comenzaron a crear los ferrocarriles, empezaron a crearse las avenidas interestatales. Las avenidas interestatales, como su nombre lo dice, son las que atraviesan estados, de un estado a otro. Y eso hizo que ya cuando se constituyera como Utah como un estado, ya tenía que pertenecerle al gobierno y no a la religión. O sea, pero espera, hacemos un paralelo. El ferrocarril se cierra en una ciudad que se llama Promontory, Utah, como hacia finales de los 1800. Y las carreteras interestatales aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Cuando el ferrocarril se cierra, sí, había muchos miembros que no querían tener contacto con el mundo y conservar a Utah alejada del mundo. De hecho, en que hay mucha influencia del evangelio en Utah, en los nombres de las ciudades, en Sí. los nombres de los lagos, en cosas que los pioneros pensaron en hacer. Por ejemplo, ellos pensaron en asentarse, cuando vieron el lago Salado, lo compararon como el Mar Muerto, que hicieron las comparaciones respectivas. Entonces, los nombres de las ciudades, los nombres de los montes, si vienes a Utah, al sur de Utah, todo es Zion, todo es Sion, ¿no? El parque, el puente, los nombres, El banco. el banco. Sí. El de mi mamá, que se escandalizó porque hay un Science Tattoo. Ah, Sí, hay un lugar de tatuajes los llamado tatuajes de Sion. Tatuajes de Sion. Se pueden ir a tatuar ahí el Ángel Moroni si Sí, quieren. Cada quien. el HLJ. Sí. No, y digamos que hasta ese punto sí había una tierra un poco. Vamos a usar un poquito, voy a usar unas terminologías un poquito exageradas, pero sí había como una tierra un poquito pura porque no tenía contacto con el mundo exterior. Vamos a decirlo en ese modo, pero sí no había. O sea, usualmente l- lo que yo aprendí de la historia aquí en la Universidad de Utah es que más que todo la gente salía de aquí para hacer comercio y volvía, pero no dejaba que llegaran y salieran, ¿no? Entonces, obviamente, eso hizo que muchas cosas y tierras pertenecieran a la iglesia. Es tanto así que cuando van a construir una capilla, las oficinas de la iglesia, entre lo que es Idaho, Utah y Arizona, cada vez que van a construir una capilla o un templo, revisan si eso no le pertenece, si eso ya no le pertenece a a la iglesia, o sí, ese terreno. Entonces, claro, viene un punto y se genera, pues eso genera una fama, al menos entre nosotros los miembros, buena. ¿Cierto? Y yo recuerdo una vez una conferencia, una entrevista que le hicieron a Gordon B. Hinckley, tal vez tú la recuerdas, en aquel entonces era un presentador muy famoso, era yo José Gabriel de los Estados Unidos, que le preguntaban, oiga, ¿y usted no cree que es una dictadura que un estado sea gobernado por una religión? Y me llama mucho la atención porque lo dice, bueno, no sé si es una dictadura, pero nosotros somos el único estado que no tiene indigentes en la calle. Somos el único estado que tiene su índice de mortalidad es tan bajo que aquí solo nos morimos de viejos y de accidentes de carro. En aquel entonces, estamos hablando del 90 y
Sí, del 95, ¿cierto? Y resulta que, obviamente, y yo lo digo, yo como persona, como miembro de la iglesia, tenía un perfeccionismo Ujú. referente a Utah, que aquí no había maldad, que aquí no había, no, quitemos la palabra, no había maldad, no había nada malo, que todo era perfecto, ¿cierto? Y a veces, y uno, y yo recuerdo que yo llegué aquí con un poquito de esa mentalidad. Y, y a veces cuando escuchaba historias locas de ese tipo de gente como que no tiene nada que ver con la iglesia o que está menos activa, y yo decía, ¡ay! Pero ¿y eso que está en Utah? Ajá, Y, sí. y todos me miraban como, ¿so? Y Es que aquí la iglesia, lo que yo veo es que es más como para viejitos y familias, ¿no? al menos, pero, y eso es una cosa que sí quisiera preguntarle a ustedes, ya que mencionas eso, y perdón, saco un poquito una rama de este tema, pero porque también tras bambalinas habíamos hecho un comentario. Ivancito, ¿qué tanto tú notas la diferencia del norte de Utah al sur de Utah en todos los aspectos? Oh, sí. Eh, Por ejemplo, dame unos dos, tres ejemplos que tú bueno, consideres que... nosotros, como lo mencioné, llegamos a vivir aquí. Bueno, cuando digo nosotros me refiero a mi esposa y yo. Y mi esposa no es de aquí, no es de Utah, ella es del estado de Michigan, del Midwest, del medio oeste de los Estados Unidos, que es completamente diferente, ¿no? Y cuando llegamos aquí a St. George, de hecho no llegamos a vivir aquí a St. George directamente, llegamos a un pueblito que a lo mejor algunos han escuchado que se llama La Birken. Uf, ¿habían casas? Este, como 3 casas, nada, sí había algunas casas ahí. Llegamos a La Birken y por unos amigos que nos invitaron a vivir de hecho, por ellos llegamos a vivir aquí a Utah y aquí a esta área del sur de Utah. Y era interesante porque yo vengo de México y muchos se imaginan que México es como lo ven en las películas donde es desierto y En sepia. hay nopales, sí, sí, color sepia, nopales y un mexicano sentado ahí en un cactus con un sombrero gigante, no ahí nada más sin hacer nada. Yo creo que es lo que se imaginan. Pero yo vengo de una ciudad grande en México, de la ciudad de San Luis Potosí, que es una ciudad pues urbana, grande, muchos edificios, mucha industria. Entonces llego a La Birken, que es pues un ranchito, y algunos de los estadounidenses, voy a decir estadounidenses, porque sé que a muchas personas no les gustan cuando uno dice americanos, porque todos somos americanos, pero vamos a decir estadounidenses. Sobre todo los blancos, ¿verdad? Los anglos, me decían, de dónde eres tú? Ah, soy de México. Oh, entonces esto debe ser muy familiar para ti, ¿verdad? Y yo, no, no, para nada. O sea, yo vengo de una ciudad. No, mira, un paréntesis. Cuando te escuchaba a ti hablar de San Juan de Potosí, la verdad es que yo, San Luis. San Luis Potosí. San Luis, eso, yo pensaba en un pueblito, para serte sincero. Ahí hay minería de plata, ¿cierto? Sí. Pero yo descubrí que muchas empresas grandes del país y multinacionales se radican ahí. O Sí. sea que eso no, yo cuando me enteré, oiga, entonces eso no es un pueblito. Eso no. No, no, es una ciudad grande. Y ahora, pues todavía más. De hecho, hay una de las plantas más grandes de BMW está en San Luis Potosí. Entonces, es una ciudad de mucha industria de todo tipo, automotriz, mecánica. Es una ciudad grande. Mm. Entonces, decía, ¿no? De que hacen esa comparación de las cosas que ven en películas, no sé, y decían, no, pues tú estás acostumbrado ya a vivir en un lugar así, en un ranchito así, y Sí. yo, no. Entonces, fue una de las primeras cosas que yo noté al llegar al sur de Utah, es de que, y se me hace interesante lo que compartían ustedes ahorita, de la gente que no sale de una burbuja de un lugar y conoce más allá de donde nació y de su vecindario o a lo mejor nada más el estado. Y crean ideas erróneas de la gente que viene de afuera. Sobre todo, y me atrevo a decirlo que quizá puede ser temor o puede ser simple y sencillamente ignorancia
de que cuando llega una persona que no es de color de piel blanco o de ojos azules o de cabello rubio, es ese escudo automático que se ponen muchos de los ciudadanos de aquí del estado de Utah, sobre todo aquí en el sur, porque no conocen nada más, ¿no? Y me imagino que les ha pasado a ustedes como colombianos, que a lo mejor asumen que porque son latinos, Somos son mexicanos. mexicanos. Sí, a mí me parece que el sur de Utah es mucho más rural que el norte. El sur de Utah es mucho más conservador que el Sí. norte. Y el sur de Utah es mucho más, yo diría que mucho más frugal, o sea, hay mucho más gente con dinero que en el norte. O sea, en el norte se ve mucho, se ven guetos, se ven las casas feas, mucha pobreza, muchas cosas así. Que la primera vez que llegué a Utah, llegué aquí a San George y no conocía Salt Lake. Y cuando vi, por ejemplo, Provo o Salt Lake City, Murray West Valley, todas estas partes, son partes bien feas, son guetos, son barrios Ogden. bien, sí, Ogden, son barrios bien feos. Y aquí Sí. al sur de Utah, bueno, ya, si no paran de venir, se va a poner feo. Pero antes, paren de venir. Ya estamos llenos, como dijo la Estatua de la Libertad en Los Simpsons. Ya estamos llenos. Ya alcanzamos la cuota de colombianos y mexicanos. Em, pero yo recuerdo cuando nosotros llegamos, los carros se quedaban afuera, abiertos. Bueno, todavía dejo mi carro ahí. Pero no había como problema dejarlo abierto, dejar cosas. Uno nunca escuchaba de que a pesar de que dicen que es una ciudad, San George es un pueblo, de que en este pueblo hubiesen, y todavía es muy tranquilo, ¿no? Pero ya ha cambiado un poquito, pero a comparación de cuando nosotros llegamos, se robaban un carro y Facebook se volvía loco y la gente, oh, tiene que tener cuidado porque se robaron un carro en tal lado. O había una pelea y la gente, porque era muy tranquilo. Ya eso ha cambiado un poco y desafortunadamente ha cambiado por mucha gente que ha venido llegando y ha venido como trayendo las costumbres de esas ciudades grandes. A mí, una de las cosas que me impactó cuando llegué, hablando de eso, del tema un poco que lo estalla uno de la burbuja, em, fue un par de años después de que llegué, eh, fue el tema de que estábamos en un gas station con mi mamá vino de visita, mi mamá es Sí. miembro de la iglesia, pero toma café aquí, denunciada Ay, vale. Déjele abiertamente. las intimidades a ella quietas. Entonces, veníamos y mi mamá, o sea, para ponerlos en contexto, en Colombia toman mucho café. O sea, el desayuno ya le dicen tinto. El desayuno es un tinto. En el día hay gente que se toma 15, 20 tintos. Fácil. Wow. Uy, sí. O sea, el café es de primera necesidad. En su casa tienen que dar café. Me imagino que es en México como con las tortillas. Y también el café, también se Sí. toma mucho café en México. Sí, sí, sí. Y las tortillas. Sí. Y llega mi mamá y me dice, ¿y yo cómo voy a hacer para tomar café? Entonces yo le dije, mami, Utah, todos son miembros. Allá ni siquiera venden café en los supermercados. No, y le dije, no, allá no venden café en los supermercados. Eso no, eso prácticamente es casi en contra de la ley. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Y yo le dije, yo no sé, rásquese sus pulgas como pueda. Entramos a una Maverick. Si sabes qué es Utah, sabes qué es Maverick. Y entrando, están dos termos así grandísimos y uno dice, Enormes. sí, uno dice Colombian Coffee. Y mi mamá, ¡abre los ojos! Sí. ¡Café! ¡Venga de café! Y yo le dije, yo no sé, yo no le voy a comprar café. Los pongo en contexto. Mi mamá es un poquito más bajita que yo y es blanca y se pinta el pelo de mono. O sea, mi mamá no parece No, ya no para la latina. tira, aparte. A mí me escurrieron que mi papá sí es bien prietito, Sí. pero mi mamá no parece latina. Y yo dije, yo no sé usted cómo se va a escurrir las pulgas. Mire a ver qué hace. Si quiere café, mire a ver qué hace. Deme plata. Le dije, no le voy a dar plata, mire a ver qué hace. Yo me subí a mi camioneta y mi mamá sale con su tarro de café. Y no uno chiquito, no así. Y yo, ¿qué hizo? Y me dijo, "Ah, la muchacha me lo regaló". Y yo,
¿Qué Mi habla mamá no habla eso? inglés. Yo creo Entonces- que hizo el show ahí y la cajera para sacársela y dijo, no, tome, lléveselo y no me Yo quite más el creo. tiempo. Pero Sí. son como cosas así que uno viene como con ese concepto. No, no, en Utah no hay esto, o en Utah no hay lo otro, o en Utah no hay aquí. Y pues obviamente como que le revientan a uno la burbuja a saber que sí, aquí sí venden licor, que aquí sí venden, o sea, es Sion, pero no es Sion. Se Sí, siente la influencia de la iglesia, pero... sí. Y aquí es donde yo empiezo, ya empezamos a hacer un poco la reflexión en cuanto que a veces criticamos un perfeccionismo que no existe, ¿cierto? Y yo pongo un ejemplo y hablamos en el podcast pasado cuando llaman a un obispo, inmediatamente hay un perfeccionismo que aparece de una situación o sea, te llaman como obispo y ya no tienes el derecho a cometer errores, ¿cierto? Tus hijos ya no pueden cometer errores, ¿cierto? Aparece un perfeccionismo que nunca ha existido, ¿cierto? Y ahí vienen unos prejuicios, ¿cierto? Que por algún momento se enfermó tu hijo, no llegaste a tiempo a la capilla. ¡Ay, el obispo! Porque se cree que el obispo perfecto llega 3 horas antes de las reuniones y se va 8 horas después. No, el obispo debe de vivir en la capilla. Ah, sí, porque para eso Sí, se sí, le sí. paga, ¿no? Que quede Debe claro, de que vivir se en le la paga. capilla. Y exacto. Y resulta que, y vuelvo y reitero lo que decía Carlitos en el podcast pasado y lo reitera, cuando uno conoce la historia comienza a entender muchas cosas. Cuando uno conoce la historia y empieza a entenderla, y es como por ejemplo a partir de 1995 ya la iglesia ya no tiene ninguna injerencia en la toma de decisiones de este estado. Y aquí comienzan a llegar, eh, por ejemplo, aquí no se vendía licor, ¿cierto? Y aquí no, y después de eso ya se vende licor. Eso sí, hay una medida, hay una normatividad que no permite más de 5 grados o algo así. Yo no sé, no recuerdo. Punto 5, algo así. Algo terminado en 5 Y es más caro. y es más caro, ¿cierto? Pero Ya, hay algo, por ejemplo, y es acá en Utah sí el licor es más caro. Obviamente la marihuana es súper ilegal. No se permite la lotería, no hay juegos de azar. Pero si usted maneja al sur 35 minutos, es Sodoma y Gomorra. Y el licor es más barato. Puede comprar marihuana y fumarse la marihuana en la calle. Entonces, oiga, esa ciudad, yo creo que esto es una de las cosas que más me gusta de San George, es porque cuando tú vas a Salt Lake, tú manejas 40 minutos al norte y ves lo mismo. Montañas y carreteras y lagún. Y manejas 40 minutos al sur y ves lo mismo. Casas, avenidas grandes y la universidad. ¿Cierto? Pero San George no. San George uno maneja 40 minutos al norte ya y, tiene frío. y ya hay nieve empezando. Aquí no cae nieve. Y la gente dice, no, pero yo he visto nevar. Bájate de la nube, que lo que cae aquí en nieve no es lo suficiente como para que uno diga, nevó. Yo en 10 años, Carlitos y Ivancito, me he hecho solo un muñeco de nieve. En 10 años, aquí en San George. Yo en 14 años he hecho 3 muñecos. Él salió bueno para hacer muñecos. Sí. Sí. Sí, salió. Pero Daniel también, ¿cuántos muñecos tiene? 3 También también. tres. Entonces, y uno ve el contraste de eso, pero yo pienso que uno de los golpes que uno se da es porque uno creó un perfeccionismo que nunca ha existido. Y aquí es donde viene y casualmente cuando el nombre del podcast de hoy es es una pregunta, ¿no? ¿Es Utah como lo pintan? Sí. Entonces, yo respondería sí y no. Yo diría, depende cuál es la percepción que usted trae, cuál es la idea que usted trae, qué es lo que usted ve. Y hay mundos diferentes, ¿no? Sí. Hay cosas muy diferentes en Utah. O sea, si usted quiere ver capillas, hay muchas capillas, hay muchos templos muy cerquita del otro. O sea, por ejemplo, para nosotros que el templo, pues era como bueno, Ah. antes de que existiera el de Bogotá,
las personas iban hasta Lima, Perú en bus, o sea, lejos. Y aquí ver uno que acá en la ciudad, acá en San George tan pequeñito y 2 templos, se va a Salt Lake City y en Salt Lake City hay como 75. Mm. Eso digamos que en ese aspecto Utah sí colma sus expectativas. La tienda de la iglesia, que hay cualquier cantidad de cositas, 800,000 tipos de garments diferentes, 500 libros, no sé qué. Eso sí colma las expectativas. Exacto. Pero también hay que entender que hay mucha gente, o sea, hay mucha gente que o no es miembro de la iglesia, o dejó de ser miembro de la iglesia, o cosas así, y está como un poco reacia, pero que San George tiene una influencia muy fuerte por la cantidad de miembros de la iglesia, sí lo es. O sea, San George es una ciudad donde si uno se vara en la calle van a parar por lo menos 3, 4 carros a tratar de ayudarlo. Sí. O sea, es muy amigable. Y con todo el respeto que se merecen los del norte, cosa que no pasa al Sí. norte. Raro. Puede que pase, pero es raro. Lo que iba a mencionar es eso. Tengo, bueno, familia de mi esposa que vienen de allá de Michigan, de Chicago. Chicago es una ciudad que... Es de otro mundo. Es otro mundo, ¿verdad? Ni siquiera es otro estado, es otro mundo. Es otro mundo. Y la gente es muy, muy malhumorada en Chicago. Yo creo que es algo como de protección que ya traen en innato, ¿verdad? Son como los rolos en Bogotá. Sí, el estrés de la ciudad los convierte así. Entonces, parte de esta familia se vino a vivir aquí a St. George, de mi esposa. Y una de las primeras cosas que mencionaron cuando ya, digamos, tenían un par de semanas viviendo aquí en St. George, dijeron, no podemos creer qué tan buena es la gente aquí, tan amable. Y nosotros así como que, ¿en serio? Bueno, quizá porque nosotros ya tenemos más tiempo viviendo aquí, ¿no? Pero pues nos pusimos a pensar y decimos, sí, sí es cierto. O sea, es como ver los dos lados de la moneda, ¿no? Hay muchas cosas negativas, pero también hay cosas positivas. Y es cierto, una de esas es de que, y yo lo veo en Facebook, en los grupos locales de aquí de St. George. Y a veces sí me da alegría ver cosas así como de que ponen, oh, que tal persona perdió su trabajo y no tiene alimento, no tiene ropa o algo, si alguien quiere ayudar, y veo cientos de comentarios de personas que, oh, yo le puedo dar comida, o yo le puedo dar ropa, no, si necesita dinero yo le puedo dar tanto. Y yo creo que a lo mejor en otros lugares no sería así, ¿verdad? O sea, y quizás es parte de la cultura, Sí. como dice Carlos, ¿no? Sí, van a haber gente que miembros de la iglesia que se han inactivado, que están quizá enojados con algo en su vida o algo que les haya pasado y a lo mejor pueden ser groseros, pueden tratar mal a algunas personas que quieren hablar con ellos, pero también existe el lado bueno, la gente amable, la gente buena. Y una de las cosas que a mí la verdad me llena de satisfacción de estar aquí es de que he visto que la población latina está creciendo. Sí. Y yo creo que también Sí. creo que es un beneficio, creo que es algo bueno. Hablando quizá un poquito de doctrina nada más. No doctrina, pero si realmente nos ponemos a pensar en lo que es el recogimiento de Israel, el recogimiento toma lugar en todos lados y San George no es la excepción, ¿verdad? Lo veo en el barrio en el que pertenecemos, Carlos y yo, que cuando yo comencé en esa rama, parecía como que, bueno, era muy poca gente y la mayoría mexicanos y después salvadoreños y después comenzaron a llegar con los colombianos y ahora hay más colombianos y más Les colombianos. va a tocar a ustedes, ahora son ustedes los que van a necesitar Y, construir un muro. y bueno, y la cosa es de que tenemos o hemos tenido aproximadamente 18 naciones que han pasado por el barrio 28 en St. George. Y uno dice, pues qué bonito, ¿no? O sea, que hay gente de todos lados que está llegando aquí. Sí, yo pienso que una de las cosas que le puede ayudar a uno a no llevarse como una sorpresa, en, no solo en Utah, pero en cualquier lugar, es llevar una mente abierta y darse cuenta que aquí hay muchas cosas y como dijo Carlitos, lo que vas a buscar lo encuentras. Eso es como cuando vamos a Las Vegas, ¿cierto? Yo podría decirle, Carlitos, ¿usted llevó a sus hijas a la ciudad del pecado?
desvergonzado, ¿cómo se le ocurre? Pero es que recordemos que Las Vegas también tiene un templo. Y Carlitos se pudo No, ir allá. por ejemplo, una de las cosas es que al norte hay una de las comunidades gay más organizadas del país, por si hay algún interesado. Allá se puede matricular. No, Pero bueno, y es que eso es curioso. Mire, y eso es un asunto de que yo hablaba con una vez porque al norte sí hay una comunidad muy organizada y es porque el mismo Estado y la iglesia los protege. sí. O Por sea, eso ellos se vienen. Y eso es algo que a veces ellos no reconocen ni quieren agradecer, pero está bien. Algún día lo sabrán, pero por ejemplo, eh, hablemos por ejemplo solo hay 2 universidades que tienen organizado y legalmente le dan el espacio, por ejemplo, al grupo LGTB, que es la Universidad de Utah al norte, y esta, Dixie, o ahora llamada Utah Tech, que les da un espacio y los protege, ¿cierto? Y a veces la gente tiene que entender que eso no es un asunto en contra de la iglesia, simplemente es, es un derecho que la ley y la constitución da, y que Utah no es la excepción para pasar por encima de una constitución o de las leyes creadas, ¿no? claro. Y Pero bueno, yo creo que podemos dar una reflexión cada uno y terminar. Y pues recordarles a todos, siempre había querido decir like, subscribe y comenten. Estamos empezando este No proyecto. sabemos en dónde están los botones, Aquí, ¿verdad? aquí. Pero Vamos a dejar ahí van a nuestro link. estar, ahí van a aparecer los botones. sí, sí, Pero sí. este proyecto lo hacemos con mucho amor. Lo hacemos de verdad con la mejor disposición del mundo para crear contrapeso a tanto contenido o sea, malintencionado, que era parte de lo que estaba hablando Cristian ahorita, contenido que hace pensar a las personas mal, que hace alejar a las personas. No queremos tampoco entrar a hablar de ven y sígueme, sino, Sí. sino queremos ser más abiertos para que ustedes sepan, si no nos conocen, aquí en la mesa hay experiencia y sabiduría. No hablo por mí, hablo porque aquí hay ah, fue presidente de Rama, obispo y señor San Luis Potosí 98-2001. Sí. Y aquí también hay otro obispo en funciones. Fue también pastor de la iglesia, no mentiras. Y esta experiencia y estos puntos de vista es lo que nosotros queremos hacer llegar a las personas para, si tienen dudas, preguntas, pues puedan como contestarlas de cierta forma. Nunca pretendemos abrir debate porque no nos interesa hablar. Bueno, no quiero sonar grosero, pero no nos interesa cambiarle el punto de vista a nadie, Sí. sino simplemente exponer el nuestro. em, pues si en algo le puede ayudar, pues bien. Y si solamente se entretiene, pues también. Y si solo lo ve por ver dos caras bonitas, Iván y Cristian, pues Ah, pero también. no, la tuya también sale. Ah, sí, yo dije, uy, ¿cómo así no cambié las cámaras? Sí. Es mi mejor perfil. Pero like, subscribe, compártanos, ayúdenos a crecer, a llegar a más gente. Pues sí, la reflexión que viene a mi mente es de que, hablando acerca de Utah, lógicamente nos estamos quizá refiriendo un poquito más a las personas que conocen el tema un poco, de lo que saben de lo que estamos hablando. Y para los que no, también para que si hay curiosidad y quieran aprender y les llama la atención algo, pues quieran investigar. Ahí está San Google, que todo pueden encontrar. Pero yo creo que, como dice Carlos, somos tres personas común y corrientes, seres mortales, no exaltados todavía, ojalá, algún día, pero compartimos nuestras experiencias, nuestros puntos de vista para combatir lo- las cosas tan negativas que hay allá afuera, ¿no? Eh, que atacan a la iglesia o a los miembros, y pues queremos solamente compartir, digamos, un punto de vista real de nuestras experiencias que nosotros vivimos aquí. Y pues hablando del Estado, pues no tenemos nada más negativo que decir. Realmente, como dijo Carlos, lo que quiera venir a encontrar aquí a Utah, o lo que quiere lo va a encontrar. Sí. O aunque no lo quiera, también lo va a encontrar, ¿no? Entonces hay un poco de todo aquí. Como dicen por ahí, hay de todo en la viña del Señor, Sí. ¿verdad? Así es que, pues sí,
igual denle like, suscríbanse, síganos en este viaje mágico. No, yo pienso que lo mío no va a diferir mucho de lo de ustedes y es de verdad, Utah es un gran estado. Como tierra provee los mejores paisajes. Es interesante ver cómo en un estado tú puedes ver la nieve y el desierto y solo manejar no más de una hora para encontrar eso. Lagos, de verdad. Utah es un estado muy de familia, ¿cierto? No es un estado perfecto. Las personas que vivimos acá, menos somos perfectas, pero es un buen lugar. Es un buen lugar para vivir. Y Sion es cada cual. Sí. ¿Cierto? Entonces, de verdad, esa es la reflexión que yo dejo y es dejar de lado un perfeccionismo no existente, casi que un perfeccionismo tóxico. Y eso es lo que hace que uno pueda disfrutar más de esta tierra. Y lo digo por experiencia propia porque yo cuando empecé a dejar de pensar en que Utah era perfecto, por alguna extraña razón empecé a disfrutar de esta tierra y empecé a vivir mi vida acá. Es así. ¿Cierto? Y bueno, sí, como dijo Carlitos, lo bueno no dura, ¿no? Ay, no, ni tanto. Así como que duró esta vez bastante. Pero no, ya queda para que hagamos la invitación para el próximo podcast, que nos escuchen. Sí, vamos a estar tratando de hacerlo una vez por semana. La semana pasada, pues aquí mi señor se fue de crucero por allá. Sí. No, mentiras, estuvo preso. Y que eso le da que tuve que pasar la frontera con México. Pero nada, los esperamos cada semana y si tienen temas de los que quieran que hablemos, pues estamos abiertos también. Y like, subscribe, comenten, nos va a ayudar muchísimo. Queremos salir de pobres. Sí, Por favor, sí. háganos famosos. Recuerden, podcastidad donde la filosofía de los hombres no se mezcla con las escrituras. Bye, bye.